dentro del Aeropuerto Internacional El Dorado hay una banda operando. Está lo suficientemente documentada la operación de esta banda. ¿De qué se trata, Marcela? ¿Cómo funciona? ¿A quiénes atacan? Pues Julio, sí señor, la historia hoy ocurre en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde se registran problemáticas que afectan la tranquilidad de los viajeros y también de los trabajadores de esta, que recordemos es la principal terminal aérea del país. A la W han llegado varias denuncias de personas que se han visto perjudicadas por dos fenómenos. El primero tiene que ver con los llamados gansos, que son personas que desde hace muchos años prestan el servicio de transporte y lo hacen de forma ilegal, es decir, con vehículos que no están autorizados para operar en el aeropuerto, y el tema es que ellos se acreditan con carnés que tienen logos del aeropuerto, pero que no están autorizados por OPAIN y posan como si fueran trabajadores. Cuando la policía hace controles, se retiran por unos minutos y después regresan. A esto hay que sumarle, Julio, otra problemática, que son los suncheros. Ellos se ubican en el segundo piso, en la parte donde hacen check-in los viajeros internacionales, y ofrecen un servicio de embalaje de maletas, es decir, envuelven las maletas con un plástico para evitar daños en el equipaje. El tema es que hay empresas que pagan millonarios arriendos a OPAIN, en el aeropuerto, para prestar ese mismo servicio, y los suncheros lo hacen de forma ilegal e incluso terminan amenazando, también agrediendo a quienes trabajan en el aeropuerto. Se han visto situaciones gravísimas donde tienen armas blancas, intimidan, han generado peleas. Esto es bastante delicado y produce, por supuesto, una sensación de seguridad y también riesgos para quienes visitan el Aeropuerto Internacional El Dorado. Para hablar de este tema hemos llamado a Javier Cruz. Él es un ex trabajador del aeropuerto, trabaja en una de las empresas que se ha visto perjudicada. Javier, buenos días, gracias por atendernos y cuéntenos qué fue lo que le pasó. Entendemos que usted, por cuenta de las amenazas de estos señores suncheros, tuvo que renunciar a su trabajo. ¿Cuál es su caso? Muy buenos días, gracias. Sí, a causa de lo ocurrido con los mal llamados suncheros, trabajadores ilegales en el aeropuerto, me vi obligado a renunciar a mi trabajo a causa de amenazas, persecuciones por parte de estas personas a mi persona por solo realizar mi trabajo. Entonces esto ha causado una afección realmente a mi persona, a mi familia, por lo cual sí hago una denuncia pública del tema que está ocurriendo porque es bastante preocupante y grave. Claro, pero ¿cómo operan ellos? ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cómo están organizados dentro del aeropuerto? Porque lo que nos dicen es que incluso ingresan a veces armados. Claro que sí, ellos son una cantidad realmente incontable porque como son una familia grande de personas que se conocen, ellos lo que hacen es que buscan un pasajero que necesite el servicio de embalaje, e independientemente de si está permitido o no realizarlo con cierto material, él lo hace, el pasajero queda embalado con material que no se debe utilizar para proteger su equipaje y se desaparecen de la nada. Cobran el servicio igualmente caro y de manera ilegal. Y eso ha causado que tengan problemas con nosotros porque perder un servicio honesto y legal. Claro, y sumado que las empresas que prestan el servicio legalmente pagan millonarios arriendos dentro del aeropuerto. Pero cuéntenos puntualmente, estas personas, ¿cuánto cobran por embalar la maleta? ¿Van todos los días al aeropuerto? ¿Cuál es la forma específica como ellos abordan a los pasajeros y también evaden los controles de las autoridades si es que los hay? Realmente es a todas horas, a todo momento, sobre todo sobre los horarios de la noche, cuando no hay una buena seguridad, no hay quien los pueda controlar. Ellos abordan al pasajero en las puertas, cerca a los counters de las aerolíneas, se acercan a ellos ofreciendo un servicio de embalado. El pasajero realmente no está protegido porque piensa que el aeropuerto tiene un régimen de seguridad bastante amplio, cosa que en esta área es así. Entonces le ofrecen, puede ser realmente un servicio de 30.000, 40.000, es más, es incluso más caro según el pasajero que sea. Puede ser un pasajero desde otro país y demás, según el pasajero que sea, pueden robar incluso hasta $100 porque los pasajeros los pagan. Javier, pero el aeropuerto El Dorado tiene mucha seguridad, cámaras, sistema de videovigilancia. ¿Nadie los ha denunciado? ¿Nadie ha puesto
el tema sobre la mesa para hacerle seguimiento, por lo menos? Claro que sí, sí se ha hecho repetidamente, sobre todo con la administración del aeropuerto, que pues es OPAIN. Se ha ido a reuniones, se ha hecho la denuncia públicamente también, en temas junto a la policía se ha hecho el seguimiento, pero realmente es un tema que está pasado por alto, ya que pues incluso mi persona pues me agredieron, me han golpeado frente a cámaras, sin yo haber insultado o incitado para nada a uno de estos trabajadores ilegales, y no ha ocurrido nada, no se ha hecho nada al respecto. Uh-huh. Cuando llega un pasajero al aeropuerto El Dorado, automáticamente, como decía Marcela, le caen los gansos, que se supone son además conductores de taxi que no están permitidos por el aeropuerto, ¿o sí? De hecho, no está como tal permitido que trabajen ahí, solo que hace parte de un lugar público, la parte del aeropuerto, y ese pequeño detalle ha hecho ya, digamos, provocado que no se puntualice el tema de que es un lugar público, sí, pero que debe tener una seguridad bastante amplia en el sentido de seguimiento de quién labora ahí, porque una persona se puede parar ahí a ofrecer cualquier tipo de servicio. Cuando digo cualquier, es cualquier tipo de servicio. Claro, y una última pregunta. ¿Su caso en particular fue denunciado ante las autoridades y lo conoce OPAIN? ¿OPAIN tiene reporte de lo que le pasó a usted? Claro que sí, sí señorita, se hizo un reporte, hubo una reunión con los administrativos de OPAIN, se especificó qué ocurrió, también hubo cámaras que pudieron grabar el suceso, y a pesar del tema no hubo como tal unas consecuencias visibles. Sí, y siguen operando allí porque nosotros estuvimos hace pocos días en el aeropuerto y evidenciamos también lo que sucede con los llamados uncheros y también con los gansos. Pero permítame, porque también nos atiende Andrés Botero, él fue gerente del Aeropuerto Internacional El Dorado, conoce lo que está ocurriendo desde hace años y también lo que está pasando ahora porque representa a algunas de las empresas afectadas y ha estado en las reuniones con autoridades en las que se ha abordado esta situación. Doctor Botero, buenos días, gracias por atendernos y cuéntenos por qué, si este tema se pone sobre la mesa una y otra vez, está sobrediagnosticado e incluso desde la época en la que usted fue gerente del aeropuerto se registra, nadie hace nada. Muy buenos días, Marcela, y muy buenos días a todos los oyentes. También muy buenos días a Julio, que me tocó hablar varias veces con él sobre el tema de las escaleras eléctricas y el túnel de Catán, que se inundaba cada vez que llovía. Bueno, este tema es bien complejo. Y yo me atrevería a decir que hay un tercero, que es el tema de los vendedores ambulantes. Entonces son tres temas, ¿sí? Los uncheros, los gansos y los vendedores ambulantes. En el tema de los gansos yo quisiera referir brevemente que el problema está como detrás de los gansos. Es decir, hay personas que pueden ir allá a trabajar honestamente, pero detrás de esas personas que van a trabajar supuestamente honestamente, sí pueden haber bandas criminales, personas que, digamos, determinan a quién van a seguir y por qué, que señalan al viajero, personas que incluso ofrecen transporte y si te montas en el carro que no es, puedes terminar en una situación muy grave. En el tema de los vendedores ambulantes, pues, me quiero referir brevemente al tema, pero creo que también es importante. La solución está en dos sentidos. El primero, en que los funcionarios del Aeropuerto Internacional El Dorado puedan encontrar lugares en donde consumir productos, pero a precios razonables. O sea, un trabajador no puede pagar una empanada de 15,000 pesos. Y esa es una de las razones por las cuales pululan vendedores ambulantes en las afueras del Aeropuerto Internacional El Dorado. Sí. Y el tercer... Sí. Sí, señor Botero, pero es que yo quiero que precisemos en eso puntualmente, y es hablando de los funcionarios de OPAIN, el tema de que ya se haya llevado la denuncia a altas instancias de la administración del aeropuerto y que no se haga nada. Hay alianzas, usted nos habla de que puede haber personas detrás, bandas criminales detrás de estas personas que están operando ahí regularmente. ¿Qué se puede deducir a partir de allí?
Sí, permítame terminar la trilogía. Y vienen los suncheros. Todos estos tres problemas existían cuando yo era gerente del Aeropuerto Internacional El Dorado, ¿sí? Y son problemas que se tratan de solucionar, pero que si no se hace una atención integral no se va a lograr absolutamente nada. El problema, por ejemplo, los suncheros hace 25 años era un problema diferente porque eran personas que iban a trabajar de manera honesta, sí, que iban a buscarse, a rebuscarse y se podía convivir con ellos. El problema es que después de 25 años de usted ejercer esa profesión ahí y de traer al sobrino y al primo y al cuñado, esas nuevas generaciones son las que se han envalentonado y son las que amenazan a los trabajadores de las empresas formales y son las que corretean con cuchillo a los trabajadores de las empresas del aeropuerto dentro del aeropuerto. No, pues imagínese. O sea, ese tipo de cosas ha pasado. Claro, pero doctor... Y amenazan, perdóneme, termino, y amenazan diciendo que los van a meter en bolsas picados, ¿sí? Los amenazan de muerte. O sea, que son indolentes. Ya son colombianos que piensan que pueden hacer y deshacer como lo que hoy ocurre dentro del país. Y si me pregunta qué se ha hecho, yo le voy a decir la verdad. Opaín ha intentado hacer muchas cosas, pero le ha faltado algunas otras. Y las autoridades locales, distritales y nacionales también tienen que intervenir en esto. De lo contrario, esos problemas no se van a solucionar y se van a agravar, porque detrás de los vendedores ambulantes ya pueden venir actos terroristas y detrás de los suncheros, pues, ¿qué más podemos esperar? Que amenacen de muerte a los trabajadores oficiales. Eso sí me parece gravísimo. No, pues imagínese, usted nos está dando aquí una información que es bastante delicada, pero justamente ¿por qué no se toman los controles? Usted dice que Opaín lo ha intentado, pero hay un tema particular, por ejemplo, con los gansos. Ellos usan unos carnés que tienen el logo del aeropuerto El Dorado, que son carnés que evidentemente pues son falsos. Ellos mismos los fabrican para, digamos, posar de legales frente al turista que llega a necesitar un servicio de taxi o de transporte en el aeropuerto. Y ellos están ahí, permanecen horas, tienen esos carnés que todo el mundo sabe que son falsos. ¿Por qué no hay una intervención? Y usted nos dice, llevan años funcionando bajo la misma forma, el mismo modus operandi, sin que nadie haga nada. Exacto, entonces ahí necesitamos que la alcaldía mayor, a través del IPES y a través de diferentes organismos como el departamento, no sé, de seguridad social, la Secretaría de Integración Social, en fin, todos los entes que puedan de alguna manera participar y coadyuvar la personería, buscar la reubicación de estas personas. El problema de los gansos en sí puede que ocurra en todos los aeropuertos del mundo. El problema es que en Bogotá ya es una especie como de lugar sin ley y sin orden. Y no es que la policía no esté, lo que pasa es que el número de efectivos a las horas que están y dada la dimensión del aeropuerto, no tienen la capacidad de atender todos los problemas. De hecho, tanto el coronel y el mayor que hoy están en la policía aeroportuaria en el Dorado, mis respetos, porque han liderado y han hecho todo tipo de acciones buscando aminorar el impacto de estas bandas criminales y de los problemas que están ocurriendo en el aeropuerto. Yo creo que si las mesas locales se siguen dando, si la alcaldía local de Fontibón, en cabeza de la actual alcaldesa y de su equipo de trabajo y de las demás organizaciones del orden nacional se ponen a la tarea de solucionar este problema, se puede hacer. Pero no creo que la respuesta sea, por ejemplo, como dice la Aeronáutica Civil, desde hace 25 años, en el 2004, cuando yo era gerente, que eso no es responsabilidad de la aeronáutica porque son áreas públicas. Sí, que estando todo fuera del aeropuerto, la aeronáutica no puede hacer nada, y eso no es verdad. Yo creo que todos tenemos que sentarnos en la mesa a trabajar este problema. De lo contrario, vamos a ver el día en que salga un turista alemán, francés o algo, se monta en el carro equivocado, lo maten, y entonces ahí sí la noticia le dé la vuelta al mundo, y entonces ahí estemos en cadena con la BBC.
es la situación que se registra en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Nosotros hemos consultado respuesta de Opain como el concesionario que tiene a cargo también la seguridad del Aeropuerto Internacional El Dorado. Ellos dicen que están analizando la situación internamente, que se han puesto en contacto con la Policía Nacional, que llevan este tema a mesas de trabajo permanentemente para buscar una solución, mientras que la Aeronáutica Civil responde que el tema es responsabilidad exclusiva de Opain.